¿No te arrepientes de aquellos años valiosos tuyos de verdad, de haberlos dejado ahí con el equipo Villacara en esos campeonatos, en vez de haber ya probado a ver si podías llegar a las grandes ligas? Es que yo fui un pelotero en Cuba que yo pasé mucho trabajo. En realidad, recuerdo en el año 93, yo me iba para la Universidad de Búfalo. De Búfalo. Y quedando un día que ya iban en el Latino para el aeropuerto, me dijo, no, usted no puede ir porque es posible desertor. Entonces viré para mi casa, decepcionado, y estaba ahí. Pero mi papá, que nunca, ¿sabes?, ha querido ni ha compartido con, ¿sabes?, con la política de Cuba, sí, me dijo, lo que tienes que hacer en el otro viaje que tú vayas, te queda. Entonces, yo le digo, hey, papi, ya, yo te hago caso. Y entonces salí, pero no, quería demostrar a la afición cubana que yo quería llegar al equipo Cuba, y lo hice, y llegué, y ahí estaba yo. Esa fue la lección que dejaste, claro. Así mismo fue. Toca, en marzo de 1998, decide salir de Cuba en una embarcación junto a Michael Jova, Ángel López, Jorge Díaz Olano y el coach, uno de los grandes coaches que ha habido en Cuba, Orlando Chinea. Primeramente tuvimos 20 días escondidos en una casa para poder salir de Cuba, en Las Tunas, en Puerto Padre. Y después una embarcación de 17 pies de madera y con una planta de agua que veníamos, como dice aquel, a 1 milla por hora. Porque ya estaba el bote ya no podía más, ya, ¿no? No, y venía una tormenta, el tiempo se estaba poniendo mal, no teníamos ubicación, muchas cosas. Gracias a Dios, al Señor y a todos los santos, que llegando a la Bahama, unos botes nos rescataron y nos salvaron la vida porque estábamos peligrando la vida. Ustedes enfrentaban el peligro, tengo mucha curiosidad por preguntarte sobre eso, el peligro de ser repatriados a Cuba. Eso hubiera sido algo, ya ese era el peor de los escenarios para ustedes, ¿no? Porque la seguridad en el gobierno, la seguridad de la parte de inmigración de Bahama decía que no los consideraba ustedes como perseguidos políticos. y en serio, ¿cómo en esa época tú no ibas a considerarlo ustedes perseguidos políticos? Porque fueron momentos y muy difíciles en el centro ese. Pasamos mucha hambre, mucho trabajo. Las ratas y los ratones nos pasaban por arriba. Gracias a que yo estaba casado con una japonesa, sí, me dieron una visa para Japón y pude salir. Cuando aterrizo en Japón, nunca se me olvida, fue el 8 de abril. Oigo la noticia que habían a las 6 de la mañana el siguiente día, lo habían repatriado a todos para Cuba. Fue una noticia, ¿sabes? Bien desagradable porque ellos habían pasado el mal conmigo, sí, y yo estaba, ¿sabes?, dolido porque son mis amigos, la familia, pero bueno, en la vida todo se puede, como digo yo lo tuve siempre presente. Después volvieron a salir, fueron a Costa Rica, y yo que ya estaba afuera, fue el que los pude ayudar en Costa Rica monetariamente, con artículos deportivos. Wow. Los ayudé. Wow, bueno, ahí teníamos una confesión de Jorge Luis Toca, bueno, emocionado. Eso muestra, ¿no?, el tipo de persona que eres, ¿no? Como esos muchachos que los tuvieron que repatriar, luego en meses después, ahí estuvo Toca con sus amigos. No, y por ahí también pasó Orlando, el Duque Hernández. Orlando estuvo ahí. Yo me acuerdo bien porque Orlando, una anécdota que sabes, sí, no la he hecho, pero hoy estamos aquí, la voy a hacer. En el año 97, cuando él salió por Caibarien, a mí no se me olvida nunca eso, y él me llamó a mí y me dijo, oiga, que yo hoy voy a darle este paso, si usted quiere conmigo, usted es un hombre, para que usted también venga conmigo. Sí. Pero en ese momento estaban las parrandas de Remedio, y eso, ¿sabes? A mí la pelota, la parranda A ver, no aceptaste la oferta del Duque por la parranda. ¿Cuál es el barrio tuyo? El Carmen. El Carmen. ¿Qué más? Gavilán.
Hay más industrialistas que villacareños, pero tú sabes, les voy a mandar un saludo a todos, donde quiera que haya un cubano. Mi saludo y mi respeto para todos y que se cuiden durante esta pandemia. Recuerden darnos un like ahí en la página del Toque y compartir esta transmisión que tuvimos hoy con Jorge Luis Toca, uno de los grandes de la pelota cubana. Un abrazo a todos por ahí. Bueno, nos vamos a ver el próximo jueves con otra estrella del béisbol cubano. Que tengan todos una muy buena noche.